Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy, gracias a Alex Hunkelcox, tenemos a Hoppa un día antes de que salga la versión mamadísima. Si quieren ver esa versión, por favor, hay que tener una buena meta de likes. Tenemos Confusión, Psíquico y Bola Sombra. 3359 DPC sería el máximo que va a tener si es el 100% de IV. 218 en el ataque, nada mal, está mejor que las anteriores que hemos visto. En el caso de Greninja e Infernape está muchísimo mejor. 160 en la defensa y 148 en el HP, la estamina. No tengo nada más que decirte aparte de que Alex es rango leyenda. Él, aparte de eso, hace stream en Facebook. Si quieres ir a ver a un rango leyenda cómo llega todas las temporadas, aparte le ayuda a subir amigos, a suscriptores. Aprovecha que ahorita no hay mucha gente por ahí, pero sí que puedes aprovechar, puedes subir a rango de leyenda, puede ayudarte a hacerte coaching. Él mismo por ahí por mensaje puede hacer muchas cosas, así que solamente te dejo su link en la descripción si necesitas por ahí un rango leyenda. Debilidades: al fantasma, al siniestro y resistente por 2. Al normal tienes también resistencia al veneno, al psíquico y a lucha. Ya ni que decirte, un lucha no te hace ni cosquillas. Y el día de mañana podríamos ver este chiquitín en su forma mamadísima. Por favor, lo único que te voy a pedir es que apoyes muchísimo este video como si no hubiese mañana. Apoyar que sea un grandioso video para el día de mañana, traértelo y así puedas disfrutar tu rica tarde. Y espero de que puedan ser dos, espero de que pueda ser así. Verlo en la Liga Master sería primordial, ya que a partir del día lunes vamos a tener nuevos ataques, nuevas cositas que va a venir con la nueva temporada 10. Y en el transcurso de este video te voy a estar diciendo qué cosas son. Casi no tiene más, solo le queda un Excadrill. Esto pintaba muy mal y Hoppa tenía toda la oportunidad de ganar esto. Lo único mal es que esos confusiones sí que se van a demorar un montón. Lo tiene con psíquico y a básico sí que le puede ganar, pero le ha quedado un píxel de vida. Él lo tiene con psico rayo, pero yo lo estoy recomendando con psíquico. Igual en leyendas somos leyenda, a básicos le ha podido ganar y ganar con un Hoppa. Ya ni que decirte, eso es algo insólito, pero lo ha podido ser. Imagínate todavía en el rango de 3045 puntos. Lo estoy dejando todo fluido. En algunas ocasiones me admito a que pueda salir todo ese puntaje, porque la verdad prefiero irme de frente a los combates. Alguna persona me ha preguntado, sí, José, ¿por qué no lo puedes hacer? Es porque la verdad prefiero irme de frente a lo esencial, de frente a los combates. En este caso le ha salido muy mal. Y Beltal es un Pokémon de tipo siniestro, haciéndole mucho daño a un Pokémon de tipo psíquico. Bola Sombra no es muy efectivo, pero lo bueno es que le hace un cuarto de vida, un poco más, y la cosa es hacerle daño. Se ha colado el básico, así que Mewtwo no ha tenido ni oportunidad, aunque sea, poder lanzar un ataque más. Con Dialga entra a farmear, esa parte está bueno, ya que tiene el cabeza de hierro y el cometa drago. Si el cabeza de hierro es un daño neutral, sería muchísimo mejor utilizando el primer escudo. Onda certera iba a ser súper eficaz siendo un Pokémon de tipo acero. Le queda la parte dragón. Cabeza de hierro no se lo quiere dar, le quiere farmear toda la energía, lo deja pasar sin nada más que hacer. Si es el pulso umbrío, es daño neutral, igual lo puede resistir. Aún le queda el onda certera y aún le queda Hoppa. Quiere lanzarle a Zacian, que es un ataque de tipo fierro y un ataque de tipo acero súper eficaz. Y ahora sí cambia a Zacian. Iba a utilizar al menos un escudo, no le salió la jugada como le esperaba. Y a Bocajarro no hace nada, lo resiste. Mira cuánto le hace a Hoppa, no le hace ni cosquillas. El octavo de vida se ha ido Zacian y encima se ha ido con dos escudos. Mewtwo tiene que protegerse con el escudo sí o sí, porque le queda el Bola Sombra que le hace súper eficaz. Y créeme que teniendo bonus stab, para mí que es toda la vida de Mewtwo. Lo pueden one-shotear, casi es su último Pokémon, así que tiene que defenderlo a capa y espada. Lo deja pasar, no hay problema. Si es el onda mental, lo resiste. Si es el Bola Sombra, se despide con el súper eficaz. Y aún le queda Dialga. Esto no pinta nada bien, pero el cabeza de hierro tiene que ser su última salvación, a menos que vaya a utilizar su último escudo y después tenga que lanzar el cometa Draco. Al menos le queda un escudo y tiene que llegar. Si es que llega primero el cabeza de hierro, creo que sería toda la vida para Mewtwo, siendo un daño neutral, dejándole la línea de amarilla. Sí. Llega el cabeza de hierro siendo daño neutral y así se acaba con Mewtwo. Y pues el último Pokémon no tendría nada que hacer. Y pues ganar con Hoppa es insólito. Ganar con Hoppa es muchísimo. En el tercer combate tenemos a Dialga versus Zacian. Esto no pinta nada bien. A básicos no le hace nada, no es muy efectivo porque es un Pokémon de tipo hada. Y ahora con el cabeza de hierro sí es súper eficaz. Pero lo primero que te va a estar molestando va a ser si es que es Carantoña o esa Bocajarro. Y por si acaso se cubre de la Bocajarro, si es súper eficaz. Y aún puede llegar a uno más, pero también le va a costar el escudo, con la diferencia de que Zacian llega antes, y muchísimo antes, a un ataque cargado antes de lo que lo haga Dialga. Y si cambia de Pokémon le sacan a Yveltal. Esto está como el anterior, donde no pintaba nada bien. Sabe de que puede resistir un pulso umbrío a su Mewtwo y así puede lanzar el Bola Sombra. Lo único que necesita es lanzar el Bola Sombra y tener
Disculpe, se me lengua la traba. Eso recomendaba en el ataque. Un bola sombra, ya sabemos cuánto le va a hacer. Lo va a dejar pasar, pero pensó de que era un onda certera. Lo bueno es que se ha quedado sin escudo. Lo único malo es que se queda Dialga con nivel tal. Y la parte mala es que también lo está sobrefarmeando. Tiene que lanzar el Cometa Draco sí o sí. Si le lanza cabeza de hierro lo va a resistir. Y a básicos no creo que va a poder hacer mucho. Lanza pulso umbrío por si las moscas. Y espero que no llegue. Lanza el Cometa Draco. Está sobrefarmeando lanzando un cabeza de hierro. Espero que sea suficiente. Para mí creo que no es suficiente el que le haya lanzado el cabeza de hierro. Y si es así, pues wow, no fue suficiente. Pero con el pixel de vida termina ganándole. Vuelve Sacia, empezó de que iba a lanzar un ataque. Y ahora sí le lanza el cara Antonia haciendo daño neutral. No puede pintar mucho, no puede hacerlo bien. Hoy lo tenía con el Voltio Cruel, no importa, se nerfea. Cambia de poke a Snorlax, lo quiere sacrificar y como tiene vida, tiene que sacar un doble Cometa Draco. No tiene nada más para ganar y si lo tiene con fuerza bruta es súper eficaz y no va a poder ganar esto. No hay manera porque al final Sacia regresa teniendo un ataque cargado a bocajarro súper eficaz, pero qué grandes batallas. Ha estado de tú a tú, cambio a cambio, cuánto resisto, cuánto no resisto y lo ha hecho muy bien. No le ha salido el tercer combate, espero que en el cuarto vaya bien. Dialga versus Giratina, empezó muy bien Elite. Tiene que cambiar de Pokémon rápidamente, le sacan a Metagross y sale Mewtwo. Si le lanza el bola sombra lo va a cubrir porque es su primer Pokémon, sabiendo que está despistado en todo momento y de que tiene que asegurarse al menos a tener la prioridad de Elite. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas por suscribirte? Like a la campanita y así para que puedas estar enterado de todas las veces que subo un nuevo video. Y aparte, si está activa esta campana, mañana vas a ser el primero en enterarte en el momento de que vamos a tener al Hoppa mamadísimo y así puedes estar viendo qué tan bueno es, si es que vale o no vale la pena darle la inversión y en verdad si es que vale o no, si es que no has terminado la misión, el darle el pasecito, al ver si es que lo vas a comprar o si ya has terminado la misión, pues bacán, porque así no te va a costar nada y vas a tener algo especial con Hoppa. Cosa que puedes regresarlo a su normalidad o cosa de que puedes dejarlo también en la forma más grande. Bola sombra es súper eficaz, obligándolo a Giratina a utilizar su último escudo. Ahora si lo deja le es súper eficaz y no va a poder hacer mucho. Utiliza el último escudo, ya ambos se han quedado sin escudo, se queda un poco lag y puede regresar con Dialga, a menos de que vaya a lanzar el bola sombra, cosa que no creo que le vaya a lanzar el pulso dragón. Si le lanza el bola sombra sería daño neutral y automáticamente para mí que el rival va a cambiar de Pokémon. Sí, cambio de Pokémon y qué suerte tiene que le vayan a sacar un Machamp. Qué suerte tiene, siempre en todos los sets tiene que tocarte uno bueno, uno malísimo y otros donde tú puedes deducir si es que puedes ganar o no puedes ganar. Avalancha, daño neutral, sí que es gran daño, pero como lo aguanta teniendo solo 160 en la defensa. Y si han visto Mega Steelix va a estar buenísimo, aunque esas estadísticas no creo que vayan a ser así. Para mí que lo van a cambiar porque aún falta en el momento que vaya a salir Mega Steelix. Sí lo van a cambiar, de hecho que lo pueden hacer, no creo que vaya a ser tan grande siendo una mega, pero para mí que lo van a nerfear un poquitito, solo un poquitito, a menos de que vaya a cambiar un par de cosas. En el ataque también está con 200 y pico, estaría muy bueno si se queda así. Si no, hay que ver si es que lo van a cambiar o no lo van a cambiar. Y el día lunes, como les dije, va a venir la nueva temporada. Vamos a tener nuevas cosas, nuevos ataques, nuevos pokés, cosas que hay pokés muy interesantes y sobre todo Sudowoodo, que va a estar con ese lanzarrocas, no, tumbarrocas, que va a nerfear el ataque 100% garantizado, va a ser muchísimo mejor. Zacian lanza justo en la bocajarro cuando saca Mewtwo, se lo leyó muy bien, cosa que no es muy efectivo. Le sacan a Dialga y un cabeza de hierro, ya sabemos que con ese rango de vida es suficiente, pero llega primero al bola sombra, eso está mejor, porque así puede farmeárselo inclusive si es que regresa con su propio Dialga. Ha utilizado el primer escudo, está muy bien, se lo va a farmear por completo, no sé si llega con el onda mental, para mí que podía llegar con el bola sombra, creo que le daba un plus más y le va a faltar 2 dragolientos al menos para bajárselo, no es muy efectivo, si no hubiese llegado, estaba bien con el onda mental, lo tiene doblemente legado y tiene el Cometa Draco, pero no es muy efectivo y se lo puede farmear, al menos utilizar el escudo y el rival se puede ir de todo por el todo, sabiendo que casi es su último poke, pero no se arriesga, quiere seguir farmeándoselo, llega al cabeza de hierro, menos mal que ha llegado con un poco más, le ha contado muy bien los básicos y todo va a depender si es que Hoppa puede ganar o no puede ganar esto, pero es cosas insólitas, cosas así no pasan todos los días, es un video muy diferente y necesita de todo su apoyo. Utilizó el último escudo, se ha sacrificado y el último es Lugia, sin mucha chance hubiese utilizado ese escudo mejor en Hoppa porque un bola sombra igual es súper eficaz, pero Lugia es el tanque de los tanques, por algo es el rank 1 de todo PvPoke, de todos los legendarios a niveles 50 es el top 1, así que es tremendo tanque. Un aerochorro creo que lo regresa para la Pokébola porque es un daño neutral, pero un aerochorro de Lugia sí lo regresa para la Pokébola, lo one-shotea, lo único que necesita es farmeárselo y esperar al menos lanzar el cabeza de hierro, pero con un pixel de vida siempre Lugia te sorprende, ya lo hemos visto en los anteriores videos y se terminó perdiendo esto. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana
campana de notificaciones para que si YouTube te avise todas las veces que subo un nuevo video. Yo soy José Edu, este es José Edu Games y nos vemos en el video de mañana. Chao.